saludar en estos momentos a nuestro amigo Rodrigo Guillot, colaborador de los amigos del equipo de Sin Línea MX, para hablar sin censura de temas importantes. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Muy contento. Oye, Rodrigo, pues vamos a hablar también de los procesos electorales en Ecuador, en Argentina, en México. Tú eres estudiante de Relaciones Internacionales, no solamente pues colaborador de Sin Línea MX, sé que este tema te apasiona. Échele desde su ronco pecho, querido Rodrigo. Pues mira, como ya sabes tú, en América Latina se está viviendo un regreso a la izquierda que inicia, de hecho, con Andrés Manuel en 2018 y que pasa por varios procesos entre los que hay que destacar a Argentina. Y ahora es muy importante este año para el continente en general porque suceden al menos estos tres procesos electorales. El proceso intermedio electoral en México, que ya estamos viendo cómo se comienza a hablar del tema, cómo se comienzan a dirigir ataques, a hacer defensas, a hacer precampañas, toda esta preparación. Bueno, lo mismo que está pasando en México está pasando allá en Argentina, en donde también va a haber una elección legislativa intermedia a mitad del periodo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y vamos a estar viendo cómo los pueblos, tanto de Argentina como de México, pues apoyan en qué medida al proceso. Y además, pues tenemos el proceso de Ecuador. En Ecuador sucedió que ganó un compañero como Rafael Correa y que a la sucesión de Rafael Correa pone a uno de sus miembros más importantes del gabinete, Lenín Moreno, y lo que hace Lenín Moreno es tomar el poder y perseguir judicialmente, acusó a ministros, a miembros del equipo, al propio presidente Rafael Correa, los acusó de corrupción, de lavado de dinero, de todas estas cosas que les encanta acusar a la derecha, a tal grado de que muchos incluso vinieron a México. Hay que recordar que cuando viene Rafael Correa a México hace un año, un poco más de un año, él se dolía de cómo tomar el gobierno no es tomar el poder. Incluso vino y defendió el proceso. Hay una entrevista que le hace Leo Zuckerman, en donde Rafael Correa le explica cómo es que el neoliberalismo ha traído el atraso a la región y cómo es que movimientos como el de la Revolución Ciudadana que encabezó en su tiempo Rafael Correa, pues han sacado adelante a muchísimos ecuatorianos y cómo es que sí se puede buscar nuevas vías para el progreso, para el crecimiento, para el bienestar en nuestros países. Y esto es una lucha que tenemos a diario, porque efectivamente tener el gobierno no es tener todo el poder. Está el poder mediático, está el poder económico, está el poder extranjero e incluso adentro del país pues hay diferentes sectores sociales que no necesariamente están a favor del cambio y al contrario, buscan cualquier pretexto para golpetear. Y una de las cosas que reflexionábamos es como, no sé si recuerdas que platicábamos de cómo contra Evo Morales se utilizaban movimientos indigenistas, mientras que la gran mayoría del pueblo en Bolivia, con Evo Morales como presidente, lo apoyaba y la gran mayoría del pueblo boliviano es indígena, se hace la primera constitución pluricultural, se reconocen los derechos de la madre tierra, que es una demanda de los pueblos indígenas, es la primera o segunda constitución que reconoce los derechos de la madre tierra, la de Bolivia, y la otra es Ecuador. Bueno, se toman a pequeñas comunidades, no por eso menos valiosas, por supuesto, pero hay que decirlo, son una minoría en Bolivia, y se les da toda la atención mediática para entonces golpear el proceso y para intentar detener los proyectos de desarrollo del gobierno popular de Evo Morales. Y entonces llegan los medios de comunicación, llegan las agencias de comunicación, las agencias estadounidenses de filantropía, etcétera, y buscan entorpecer el proceso y buscan también acusar a Evo Morales de cuantas cosas, de la mano de luchas legítimas que representa Evo Morales, pero que de pronto algunos actores muy puntuales, pues son o manipulados o comprados para golpear el proceso. Bueno, algo similar está pasando en Ecuador, en donde uno de los candidatos se levanta con las banderas indigenistas, de la diversidad feminista, todas estas banderas que en la izquierda debemos reivindicar, pero con este discurso seduce a una parte de la población y resulta que su partido, Pachacutic,
votaba con la derecha, es decir, con Lenín Moreno, con las reformas neoliberales y este candidato que ya quedó en tercer lugar y no va a pasar a la segunda ronda, pues votaba a favor de las reformas neoliberales, pero se disfrazaba con un discurso disque progresista, y eso es gravísimo, porque entonces una buena parte del electorado caía en esa seducción. Ahora, afortunadamente, el compañero Arauz, que es el designado por la fórmula ecuatoriana de la Revolución Ciudadana, que es el movimiento que llevó a Rafael Correa a la presidencia, pues quedó en primer lugar, y en segundo lugar quedó el representante del oficialismo, del neoliberalismo, ya no recuerdo ni su nombre ahora mismo, pero se va a dar esta segunda vuelta. Hay que acordarnos que en muchos países de América Latina hay una segunda vuelta electoral, y pues vamos a ver una disputa fuerte, en donde gran parte de la disputa va a ser precisamente cómo el movimiento de Arauz va a expandir su agenda, y también tiene que incluir de manera más explícita, de manera más clara y de manera más empática a todos estos movimientos que se estaban sintiendo seducidos, aunque no fueron mayoría. Una buena parte del electorado se sintió ampliamente seducido por el discurso disque indigenista, disque progresista, disque feminista, disque diverso, aunque votaba el neoliberalismo, ¿no? Y entonces ese va a ser un espacio muy interesante, y pues yo cierro la idea con que al final, si bien nuestras realidades nacionales pueden ser muy distintas en México, en Argentina, o en Ecuador, o en Bolivia, que también mencionábamos como ejemplo, pues hay que recordar que la derecha se organiza de la misma manera y tiene las mismas tácticas y opera a través de los mismos conductos, que son los medios de comunicación que no varían su discurso, que son las tácticas que ya hemos discutido acá del Departamento de Estado gringo, de algunas empresas transnacionales que tienen presencia en todo el continente y que van a disputar. Es decir, si bien nuestros procesos pueden ser distintos, la oposición es la misma oligarquía, y la oposición utiliza las mismas estrategias y las mismas tácticas. Por eso es tan interesante que hoy, durante estos meses, vamos a ver pues 3 procesos muy distintos, pero al final atravesados por tácticas y estrategias muy similares por parte de la derecha, y va a ser muy interesante ir analizando cómo es que se comportan los electorados en los 3 países. A ver, mi querido Rodrigo, aparte de esto que estás mencionando, es muy interesante que ahora desde el Universal vayan a querer golpetear con el tema de Nicolás Maduro, ya que estás abordando estos temas de Latinoamérica.